19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Atados en la tierra para el reino de Dios. Ese es el tema. Atados en la tierra para el reino de Dios. Acuérdense que de las ataduras que vamos a hablar no está hablando de las ataduras del pecado, no. Vamos a ver de qué nos va a hablar el Señor esta hora. Dice el verso primero, vamos a leer varios versículos para que usted lo entienda. Yo solo puedo leer un versículo, pero el problema es que usted no lee y no va a entender. Entonces lo vamos a leer varios para que usted pueda entender. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las sinagogas, las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a cierto discípulo les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciendo algunos, no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Eterno y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, tu palabra, oh Dios, nos habla de diferentes maneras, y yo presento la vida de tu pueblo, mi vida, Señor, para que seas tú transformándola, cambiándola y moldeándola, Señor, a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo transforme y cambie nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, añada a los que han de ser salvos. Que tu Espíritu Santo liberte a los cautivos, y que la fe de tu pueblo sea activada por medio de tu palabra. Todo sea para la honra y la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Gracias, hermano. Atados en la tierra para el reino de Dios. ¿Por qué atados? El ser humano, los creyentes en sí,
que ya tenemos a Cristo como Señor y Salvador, no podemos estar pensando en bobadas de la tierra, sino que tenemos que estar pensando cómo agradar a Dios cada día. Nos vamos a sentir atados, pero no estamos atados, sino que vamos a tener los ojos de Dios para saber discernir qué es aprobado por Dios y qué es no aprobado por Dios. Pablo dice en Corintios: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque hay cosas que pueden ser apetecibles a mi ser, pero a Dios puede ser pecado. Entonces, en la libertad que usted y yo tenemos en la gracia de Cristo, no podemos ser llevados como el buey al matadero. No sé si lo ha leído en Isaías, eso habla de Jesús, que Él por tus pecados y los míos, Él fue llevado al matadero, sabiendo Él que era una misión difícil e imposible para que usted y yo pudiésemos cumplir la misión. Solo en Él hubo capacidad para salvar. Pablo no estaba quieto. Llegaba a una ciudad, él no podía estar sentado. Él veía la necesidad de programar o proclamar la palabra, lo correcto. Y él veía el problema y la necesidad, y él veía la urgencia de levantarse e ir a predicar a esos lugares. Que nosotros tuviéramos ese espíritu, me imagino que ya hubiéramos alcanzado y que sea la mitad del mundo, hermano. Solo uno. ¿Por qué, hermano? Porque si hubiera el mismo espíritu de Pablo de ir y predicar la palabra, no hubiera ser humano lejos de la voluntad de Dios. Aunque yo también entiendo lo que habla Pablo en Romanos capítulo número 9, un ejemplo, verso 13 para abajo, dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios ha tenido misericordia. En Pablo había sed de que toda Asia Menor se convirtiera a Cristo, pero había una promesa, que son a los que Dios ha elegido para la vida eterna. Muchos quizás van a desear o van a anhelar conocer a Jesús como Señor y Salvador, y quizás Dios no les va a dar la oportunidad, y usted va a decir: oh, qué malo ese Dios, no los quiere salvar. No es eso. Lo que pasa es que Dios sabe quiénes son salvos y sabe quiénes son predestinados para el juicio eterno. Pero usted y yo, que estamos en la promesa, deleítese, gócese, alégrese, sirva a Dios con un corazón sincero, íntegro. Dice el verso primero que Pablo visitó las regiones, y allá había un hombre llamado Apolos. Apolos era un discípulo de Priscila. No sé si lo ha leído en Corintios. Cuando hubo una revuelta, oiga, esos pastores que no son llamados a ser pastores y dividen las iglesias, y con 3 pelones van a poner una iglesia. Tenga cuidado. Tenga cuidado, rebelde. Porque en la época de Pablo y Pedro se levantó una pequeña división, y decían: allá aparece Apolos, porque dice que Apolo era un hombre suelto de palabra, tenía palabra de ciencia en abundancia. Y eso es lo que hoy está contaminando. Hay un cáncer terrible, que porque saben discernir o desglosar un pequeño mensaje, el diablo le dice: ya sos pastor, mete cizaña y vete con ellos. Tenga cuidado, no es la palabra de ciencia la que llama a un hombre, es el sometimiento
gracia al Señor que lo ha llamado. Y cuando se dio esa pequeña revuelta en 1 Corintios está, capítulo 3, por si usted lo quiere leer en casa, dice que muchos decían, gritaban y decían: yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, que era el apóstol Pedro, y yo soy de Pablo. Todos los gritos eran saludables, nadie hablaba mal del un siervo ni del otro, pero Pablo entendió que aquel palabrerío no era de edificación para el reino de Dios. Él se para y él empieza a discernir y dice: hey, señores, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién soy? ¿Quién es Pedro? Oigan, señores, ellos y yo somos servidores, pero el que ha dado el crecimiento es el Señor Jesucristo. Ahí por primera vez se bloquea una división del reino. Hoy no, hombre, hoy todo el mundo, que hay la mayoría, son de ministerios de iglesias que han dividido otras iglesias. No, lo que no han entendido es que están bajo maldición, porque eso pasa. Entonces Pablo andaba, se sentía atado. La palabra atado, úsela en el sentido de obligado a ir y a predicar. Se sentía como que si no lo hacía se moría en sí. Y cuando ve a este discípulo Apolos, él no lo detuvo, sino que se regocijó. Pero oiga lo que dice el 2, le dijo: ¿recibisteis al Espíritu Santo? Porque sabía Pablo que Apolo no sabía que el Espíritu Santo existía. Porque la iglesia del primer siglo, segundo y tercero, no se enfocaban de hablar por el derramamiento y la llenura del Espíritu Santo, sino que la iglesia se enfocaba a predicar la palabra y que las almas pudieran alcanzar el don del perdón de sus pecados. Pero cuán importante es que todo creyente, no hay uno aquí, es necesario que todo impío, sí, porque Dios le dice creyente y no, usted no entiende. Usted no sabe si es Charlie y Juana, pero yo sí sé que soy el siervo de Dios, al que Dios hoy eligió y escogió. Y por eso es que usted y yo, como creyentes, está peludo con ustedes rebeldes. Bueno, ya empezaron. Oiga, que el Espíritu Santo lo llene. Como creyente es necesario que el Espíritu Santo lo llene. ¿Por qué? Porque con la llenura del Espíritu Santo vamos a discernir si aquello es de Dios o es del diablo. Y cuando se levante un loco queriendo dividir la iglesia, que le paren en seco y le digan: arrepiéntete y obedece a Dios y mantente en obediencia al Señor. Porque el Espíritu Santo da sabiduría, da conocimiento y da autoridad. ¿Usted tiene eso? Ni lo conoce quizás. Sí, porque aquí hay muchos que no se preocupan por clamar por la llenura del Espíritu Santo. Usted dice: ya soy salvo, ¿y para qué más? No, el que está atado en la tierra para el reino de Dios, ese anhela los dones mejores del Espíritu Santo de Dios. Y cuando hay un siervo y una sierva que anhele la presencia del Espíritu Santo, no dude que Dios le va a dar esos dones. Entonces, en seco le dice uno de ellos, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Usted sí sabe que hay Espíritu Santo? ¿Sí sabe que hay Espíritu Santo? ¿Cuántas veces lo ha llenado el Espíritu Santo?
¿Cuántas veces ha hablado en otras lenguas? Usted no crea lo que dicen los apóstatas, que el Espíritu Santo solo era para la iglesia del siglo I, segundo y tercero. No, la promesa de que usted y yo hablemos en otras lenguas está vigente. Un creyente con el poder de Dios es un creyente diferente. ¿Sí o no? ¿Ya cambiaron los de acá? ¿De qué? De zapato, de pelo. Hoy los viejitos se pintan hasta de color de aguacate. Sí, porque vivimos en un modernismo terrible, hermano, que ya los pastores ya no quieren ver las canas y los pintan de color anaranjado, orange. Se lo pintan de color morado. Yo he visto a pastores en las redes sociales y según ellos es un lujo aparecer en las redes sociales con el pelo pintado de morado, de verde, de anaranjado. Ustedes no son siervos de Dios, ustedes son títeres del diablo, porque el siervo de Dios no se avergüenza de su vejez, sino que honra y sirve a su Señor legítimamente. Pero si tuviera el Espíritu Santo, esta clase de ministro y esta clase de iglesia del siglo que vivimos, no fueran vanidosos. No hubieran mujeres vanidosas, hermano. Ay, si usted supiera, pastor, que a mí me cuesta dejar esto. ¿Por qué le cuesta? Porque no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo se despoja del cuchumbo viejo y se reviste del cuerpo nuevo en la gracia salvadora. Son salvos los de acá, son salvos los de acá, pero de verdad, cambie pues. Vamos a sacar el cincho. Ya uno dijo, pastor, tranquilo. Oiga, ni sabemos que existe Espíritu Santo. Lo lindo que los de Misión Cristiana Bethesda sí saben que existe el Espíritu Santo y lo están anhelando. Y cada vez que van a la presencia de Dios le dicen: Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Lléname, quiero amar. Cuando usted le pide y le suplica que lo llene el Espíritu. Pero usted dice: pero mejor, ¿por qué no me lleno mi barriga de agua, pastor? Porque esa agua no te va a saciar. Más del agua que viene de arriba sí te va a saciar. Por eso es que Juan 7, 37, 38 y 39 dijo Jesucristo que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Eso es lo que usted y yo necesitamos, atados para ser embajadores de la justicia del Dios de los cielos. ¿Usted es embajador? ¿Es embajadora? ¿Cómo? ¿Buenas embajadoras o chismosa embajadora? ¿Buen embajador? Como que contamina los de atrás. ¿Usted es buen embajador? Hay una que ahí se está escondiendo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ya lo vieron, Jesús. Pregunte, pues. ¿Te acuerdas cómo decía Giovanni? ¿Are you ready? Yes, sir. Oye la misericordia de Dios. Cuando usted entiende, reconoce que hay Espíritu Santo, usted no es un palo seco, usted es un árbol vivo, un árbol plantado junto a corriente de agua, que ese fruto que va a dar para Dios será que las almas se van a convertir, se van a arrepentir, porque ese árbol vivo, bajo la llenura del poder de Dios, hará cosas extraordinarias. ¿Usted anhela eso? ¿Por qué no lo es?
Hay uno que, ay, pastor. Entienda, pastor, por favor, que yo así soy. ¿Cómo va a ser usted así? Transero, transera, peleonera. Aleluya. Una vez ya con ese movimiento me hizo decir: yo soy de esa, pastor. Hasta aquí suspiró el. ¿Por qué el Espíritu Santo es importante? Oiga lo que hace el Espíritu Santo en un creyente nacido de Dios. Hechos 5. Había una pareja, Ananías y Zafira. Ellos se sentaron los dos y llegaron en mutuo acuerdo de dar una donación para las necesidades de la casa de Dios. No era obligado a hacerlo, pero el Espíritu Santo, muchos niegan la presencia del Espíritu Santo. Un ejemplo, los testigos de Jehová dicen que es una fuerza activa, que el Señor reprenda al diablo. El Espíritu Santo, Señor, no es una energía, es la presencia de Dios en la tierra que guía a la iglesia a toda justicia y a toda verdad. Porque si fuera energía, no hablara. Si fuera energía, no conociera lo que hay en el corazón del ser. Si fuera energía, no se moviera como se mueve. Ahí es donde usted y yo entendemos que la palabra de Dios reafirma que el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. A esos locos ya ni les abran las puertas, hombre. Ignórenos. No, que hay muchos de ustedes que bienvenido testigo. La pregunta, ¿testigo de qué? La Biblia habla, hermano, de los testigos que en verdad son aprobados por Dios. Por eso es que cuando Juan habla en las primeras epístolas, él dice: yo soy testigo, porque yo anduve con el Señor. Usted y yo no somos testigos, usted y yo somos la iglesia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Somos la voz de Dios en esta tierra a través de la llenura del Espíritu Santo. Por eso no podemos ser árboles secos. ¿Qué es un árbol seco? Muerto. ¿Qué es un árbol muerto? Seres que dicen que están vivos y no respiran para nada. Ese es un árbol seco. Pero ¿qué hace el Espíritu? Da vida. Llegó a Ananías. Ay, esa mirada toda coqueta, dije yo. Y no, pastor, a mí no. Gloria a Dios, aleluya. Y llegó y se presenta ante Pedro y le dice: Ananías. Hay muchos creyentes que cuando los aprieta Dios el puche con la palabra, dice: este pastor solo de bravo. Y se oyen los pujidos que ya. Aleluya. Ahí estamos los pujando ya. Aleluya. Y de repente vendiste en tanto la heredad. Sí, Pedro le dijo: en tanto la vendimos, y por eso es que hay agradecimiento con mi esposa, y aquí te lo traigo para que lo uses para las necesidades del pueblo. Y creo que Pedro allá actuó como yo, hermano, bravo, que me las quedó bien y todo, para que no lo volteara a ver, hermano. Aleluya. Y de repente le dijo, oiga lo que le dijo: voltéame a ver. ¿Por qué has mentido al Espíritu de Dios? Oiga las palabras. Si el Espíritu Santo fuera energía, Pedro no hubiera dicho: ¿por qué mentiste a la energía? Porque la energía se conecta ahí y ponga la mano, no va a chicharrar. Mal.
Por eso no puede ser una energía la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no te mata. La presencia de Dios te redarguye y te lleva a la presencia del Padre a que le pidas perdón por tus pecados. Y el Padre por medio de su Hijo te recibe y te perdona tus pecados. Ese es el evangelio que predicamos. Un evangelio vivo, vivo, poderoso. Usted se siente privilegiado. Yo soy el primero que me siento orgulloso de ser parte de ese evangelio de Dios. No has mentido a los hombres, Ananías. Has mentido al Espíritu de Dios, por cuanto caerás muerto. Oiga, si hubiera sido una energía, repito, ¿cree que lo iba a matar el Espíritu de Dios? No. Y usted que no deje esa mentira. Aquí en esta casa y en las demás congregaciones hay unos mentirosos de mentirosos a morir, hermano. Pero pregúntele, ¿está listo? Are you ready? Y yo le digo, no se engañe. Por eso es que Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre y la mujer sembraren en su cuerpo, eso cosecharán. El deseo de Dios es que deseche la falsedad, que deseche el odio, que deseche la envidia, que deseche el pecado, la mentira, y empiece a ser justo y diga la verdad de Dios. Padre, are you? Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, allá había un sonámbulo que solo entró y se volvió a salir a ver quién era. Uno que anda ahí por como Satanás rondeando la tierra, hermano. Aleluya. Pues sí, denle el aire. ¿Y por qué hay cristianos que no pierden el tiempo y vienen a la iglesia? Aleluya. En vez de venir a gozarle, ay, que estoy aburrido en la casa, voy a ir a la iglesia, ya, pajarear. La casa no es para pajarear. La casa de Dios es para que usted y yo seamos bendecidos por el eterno Dios. Seguimos o paramos. Los que no vinieron en la Biblia, no, ya nos vamos a la ganes. Aleluya. Y él diría, supiera, pastor, tenga misericordia, denme agüita, pastor. Llévenme una cantarada, por favor. Dice la palabra que 2 discípulos lo arrastraron y lo fueron a enterrar. Y la mujer iba, me voy con él, me voy con él. Y se echan a quebradita los catrachos, y se echan el norteño los mexicanos y los salvadoreños el cumbión ahí. Y estoy preparado, aquí estoy, Señor, llévame. Y dice Dios, si te llevo, no te vas a venir conmigo, por eso te doy oportunidad en vida, que me busques, que te arrepientas y me pidas perdón. Por eso Dios no ha venido, porque hay miembros en la iglesia que tienen doctrina, fariseos, hipócritas. Pero gracias a Dios que la televisión cristiana detesta una sola vida. Sinceros, transparentes. Se fue la hipocresía. Ahí atrás que no, yo todavía soy hipócrita, pastor. ¿Están felices los de atrás? ¿Ah? Pastor, a Catalina, madre, ¿estás contenta o...? Es que tengo que descifrar porque aquí hay otra Catalina. Mira, ya te vendieron a hacer competencia, viejita. Oiga, hermano, cuando de repente llegó la mujer feliz, contenta, como que no había pasado nada, le dice, ¿sabía? ¿Qué pasó, Pedro? ¿Es cierto que vendiste la heredad con tu marido en tanto? Sí, Pedro. ¿Cómo vas a creer que te voy a mentir? Le dijo. Si yo, así como mi marido, no sé si ya vino, Pedro se hizo como que no había nada, pues. No, yo a ti te estoy preguntando, ¿la vendiste así, sí o no? Sí.
Y oiga las palabras del apóstol Pedro. Le repite las mismas palabras y dice: por cuanto has querido engañar a los hombres, a Dios no lo has podido engañar. Los mismos hombres que acaban de sacar a tu marido y lo acaban de enterrar, te van a sacar a ti, por cuanto el Espíritu de Dios lo has querido engañar y burlarte de él. Se lo estoy parafraseando ahí en casa. Ya vino mi marido aquí. Pues no, Pedro, no lo metimos así. Y era tarde. Como dicen los caballos, es tu ley. Por eso tenga cuidado. Cuando Dios le ponga en el corazón, haga aquello para Dios, hágalo. Gloria a Dios. Pero si viene la Zafira y le dice: ¿y para qué lo vas a hacer? Está de poner tensa. Mejor voy a ir allá donde a las niñas. Este está, mire, hasta llorando está allá. Úselo, Padre. Y hoy, hermano, tengamos cuidado. Muchos dicen que es una mentirita piadosa. Sepa, iglesia creyente, que ante Dios no hay mentiritas piadosas ni chiquitas. Ante Dios la mentira es pecado. No tentemos a Dios, no juguemos con Dios, no juguemos con la salvación que nos ha dado. Tengamos un especial cuidado, porque Dios es celoso. Pero pastor, yo tengo un pie en el mundo y en la otra iglesia. El daño te lo haces tú. Si usted no ora, usted no es cristiano. Si usted no lee la palabra, usted no es cristiano. Porque en la palabra, en leerla, hay sabiduría. Y usted crece, no de lado, sino para arriba. A su nombre. Este Pedro iba a entrar en dentro. Este Pedro creo que viene de allá, de la chilurria, de Champanchingo. Como diciendo: Señor, ¿y por qué me está ahí? Este pastor es muy bravo. Y yo no le digo nada porque de verdad. No, este hombre es manso, hermano. Claro, como humanos tenemos carácter. Aleluya. Tanto el hombre como la mujer. Aquí todas son, yo las veo santas, pero yo no sé si allá afuera son demonias para hablar o actuar. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí dijera: Pati, yo soy una de esas demonias. Una mujer que me pone al frente y pero que trae el espíritu pandillería. Son bros. Son un ajuate. Aleluya. Ya no odio. Oiga, ¿habéis conocido al Espíritu Santo? No odio. Gloria a Dios. Viene y oiga la respuesta. Entonces dijo: aquí hay preguntas y respuestas. Si usted lee eso, ahí hay preguntas y respuestas. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? ¿En qué fuiste bautizado? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Oigan, Jesus only, solo Jesús. El bautismo en el siglo que vivimos ya no es para remisión de pecado. Se lo voy a explicar por qué. Cuando Juan Bautista es levantado como atalaya para que exhortara a Israel al arrepentimiento, era exclusividad para remisión de pecado, porque el Señor no había aparecido todavía. Israel entendía que el mensaje de Juan Bautista era compungente para restauración y salvación y perdón de sus pecados. En esa actualidad, el bautismo en agua era exclusividad para salvación y perdón de pecados. Pero cuando Cristo aparece en Juan 1:29, Juan un día atrás ya lo había bautizado a Jesús. Y cuando el Cordero sale de las aguas, dice Mateo y dice Lucas, y lo busca
será que a mí me escapó el versículo y el capítulo? ¿Cree que a mí se me escapa? Pero es para que usted aprenda en casa, estudie. Y esto lo dijo el pastor. ¿Y qué pasó? What happened? Dice que los cielos se abrieron. Y cuando los cielos se abrieron, una paloma, era una figura, hermano. Oiga, no voy a pensar que va a venir una paloma del cielo y se va a parar en la cabeza de César y va a decir: ay, ya me llenó el Espíritu Santo. Te va a llenar de esa es la paloma. Sí, porque somos tan ingenuos, hermano. Sí, tengo que aclarar porque hay gente inmadura todavía. Cuando dice que literalmente descendió del cielo la presencia del Espíritu Santo como paloma, era un figurativo de la presencia de Dios, confirmando y decía la voz del cielo: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él, óiganle, alabado sea Dios. Y el siguiente día que salen las aguas, Jesús ya andaba por las regiones cercanas y andaba ya predicando. Y Juan lo vio y dijo, oiga las palabras de Juan 1:29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es ni María ni José, no es ningún predicador, ni los sacerdotes, ni el papado. No, señores, el único que murió por usted y por mí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él dijo el Padre: óigale. Pero ¿cómo lo reafirmó Dios? A través de su Espíritu Santo. A ver, señores, que no es una energía, se equivocaron, tan erráticos. Cuando de repente, hermano, la palabra se iba confirmando y Pablo le dice: ¿cómo decir? ¿En qué nombre te bautizaste? Juan. Ay, Juan. Y con este apachón de ojos dije: yo estoy en verde o en rojo, pastor. Porque ahí me dice para que no le pregunte. Pero de repente el Espíritu, que hizo, le dio el tic. El Espíritu Santo estaba reafirmando que el bautismo de Juan era válido para la época de Jesús, antes de que él apareciera como Señor, como juez y como Salvador. Entonces, yo sé que no somos Jesús bien. No, eso no es así, Señor ministro. Bueno, sentémonos y hablemos, porque la Biblia eso reafirma. Yo no puedo estar separado del Padre, porque el Padre y el Hijo están unidos y son uno solo. Yo no puedo separarme del Espíritu Santo, porque Él no está dividido, Él está unido, porque el Espíritu Santo es uno en el Señor. Entonces, ¿qué dice Dios a través de Pablo? Ya los entendían ustedes. Por eso es que ustedes no han oído del Espíritu Santo, porque en la época de Juan, eso les quiso decir, ni se hablaba del Espíritu Santo. Jesús fue el primero que habló del Espíritu Santo en su ministerio, cuando dijo en una oportunidad a sus discípulos: recibir el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Pero la manifestación del Espíritu no se dio ahí. Ellos solo fueron llenos, ungidos. ¿A dónde se confirmó? En Hechos. Y recibiréis poder. ¿De cuál poder estaba hablando Dios? De la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Alabado sea Dios. No está hablando de las lenguas que dicen los pastores modernos de la apostasía de hoy en día, que el hablar en lengua no es lo que usted y yo creemos.
Para ellos hablar de otras lenguas es aprender inglés, aprender francés, aprender italiano, aprender alemán. A todos los idiomas son buenos, pero lo más importante es ser llenos del poder de Dios para ser hombres y mujeres diferentes. ¿Usted quiere ser un hombre y una mujer diferente? Muestren a Dios pues el fruto de obediencia y del cambio. Amén, hermanitos. Entonces ahí le dijo el verso 4, dijo Pablo, han sido bautizados en el bautismo de Juan. Con el bautismo, oiga, ahí lo encierra de arrepentimiento, pero no de llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes, hermano. Amén, hermanos. Diciendo al pueblo que creyese en aquel, oiga, ahí lo dice, que vendría después de él. ¿Después de quién? De Juan. Hoy ya no tenemos a Juan. Jesús tomó posesión del ministerio de Juan. Hoy ya no tenemos a Jesús literalmente, pero lo tenemos corporalmente a través de la presencia del Espíritu Santo. Ay, pastor, eso es herejía. No, lea la Biblia 28:20 de Mateo, y él dijo, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted lo cree? ¿Está preparado? Mira, ya los de aquí se murieron. Seguimos, hermanitos. Gloria a Jesús. Cuando oyeron esto, verso 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Allí en ese versículo no solo Jesús, pero ya ven que Pablo bautizó en el nombre de Jesús. Hoy le voy a dar el significado por qué lo hizo. Porque el nombre de Jesús para los judíos de la época de Pablo tenían que reconocer la autoridad máxima de quien Pablo hablaba. Era una personalidad que Pablo estaba representando a ellos como creyentes nuevos en la fe. Pero ahí es donde dice, no, eso no es así. ¿Cómo va a creer? Vea la respuesta. Ahí está en el verso 6. Y habiendo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Digamos que tenían que reconocer a Jesús como autoridad de sus vidas, como Señor de sus vidas, para que después sea manifestada la gloria de Dios a través de su Espíritu Santo. Y cuando usted es lleno del Espíritu Santo, hay un cambio primero en el corazón del ser. Hay un cambio en los pensamientos del ser. Hay un cambio en la forma de hablar. Y cuando usted es lleno de la presencia de Dios por su Espíritu Santo, usted en su casa se olvida de sus males, se olvida de sus problemas, se olvida de sus desgracias que viene arrastrando. ¿Por qué? Porque en Dios hay paz, porque en Dios hay gozo, en Dios hay victoria tras victoria. Pero es el Espíritu de Dios que te capacita a ese nivel. Tus cargas se van, tus problemas se van, y de repente su corazón es sensible delante de Dios, y de repente empieza a llorar. Yo he oído a mucha gente que a mí, pero es que no me gusta el evangelio, dice, porque lloran, solo llorando pasa. Es que no lloramos de tristeza, lloramos de agradecimiento, lloramos de alegría, de gozo, al ver la manifestación de Dios en nuestra vida, que no éramos dignos de ser hijos de Dios, porque nacimos bajo el pecado, pero hoy somos libres del pecado por el Cordero de Dios que nos ha salvado. ¿Cuántos salvos hay acá? ¿De dónde venís, Satanás? De rodear la primera de San Pedro y la colapso de la Golden Gate. Gloria a Dios. Lo veo uno Aleluya. tenso, va. Gloria a Dios. O di que esa cipote es nueva y por qué no la saludamos, va. O si no se puso en pie, pues. Es que, bueno, pero bienvenida, hija. Dios te bendiga.
Y oiga qué lindo. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Ahí en esa palabra, y empezaron a hablar en otras lenguas. Los pastores modernos ahí dice, no es la llenura del Espíritu Santo como en el día del Pentecostés, es otras lenguas. ¿Qué lenguas querés hablar, hijo? ¿Qué lenguas querés hablar? Titumacatey. Esta creo que va a aprender a hablar de la descendencia de Anak. Israel en la época del principio, hermano, no hablaba hebreo porque no existían esas lenguas. A mí me lo han preguntado, es que hacen unas preguntas bien ingenuas, hermano. ¿Y qué lenguas hablaban pues en la época de Adán? Vaya y pregúntenle a Dios, hombre. Sí, porque eran lenguas como las suyas y mías, comunes, diferentes, claro. Porque si usted va a Irak, usted no va a hablar español allá porque este indio aguacate. ¿Y a dónde vive? Tiene que aprender sus lenguas. Pero en esa época era una sola lengua. Porque eso dice el capítulo 6 de Génesis, no sé si lo ha leído. Cuando Nimrod, la palabra Nimrod es una palabra hebrea que significa hombre fuerte, cazador. Alguien que lucha contra Dios. Eso significa Nimrod. Y porque dicen que todos tenían una sola lengua, dijo Nimrod, los empezó a minar y a conquistar. Rebelémonos contra Dios, luchemos contra Dios. ¿Acaso solo él puede ser gigante y grande? No, yo también soy vigoroso y yo lo voy a guiar hacia la victoria y hacia la libertad. Por si usted no lo sabe, Nimrod fue el primer rey soberbio contra Dios. Y empezaron a construir la famosa Torre de Babel. Por eso es que en hebreo Babel también eso significa las lenguas fueron confundidas. De ahí viene la palabra Babilonia. Es que miren, todo es una escuela, hermano. Pero si vamos así, no terminamos, hermano. Alabado sea. Entonces Dios, hermanos, dicen los modernos, no, hermanos, no son las lenguas de la llenura del Espíritu Santo. Aprenda otro idioma. Repito, no es malo aprender 2, 3 idiomas, pero lo más importante de aprender esos idiomas es que el creyente anhele y desee ser lleno del Espíritu Santo, para que usted hable en otras lenguas. Oiga, Pedro no había estudiado las lenguas cuando se manifestaron. Dice que la Biblia dice que le daba conforme a las culturas que ahí estaban. Los mesopotamias, que los sirios y todos quedaron sorprendidos, dice, porque todos hablaban las lenguas de cada quien. Eso no era el aprender, era el Espíritu de Dios que le daba esas lenguas. ¿No hará eso Dios con usted y conmigo? Sí, ¿no? Usted podría ir a lugares que nunca de esas lenguas, pues de repente el Espíritu y va a hablar con, y este que acaba de venir ya está hablando igual que nosotros. Pero usted que no busca a Dios, ¿cómo va a hablar? Usted ni en español no puede hablar. Sí, hay muchos que tienen español, ¿verdad? Se comen letras, hermano. Mire, se ha fijado que hay muchos que les cuesta mencionar las R. Por decir árbol, dice árbol. Entonces, hermano, qué privilegio tiene usted y yo, que aunque somos iletrados, Dios nos ha capacitado. Dios nos ha capacitado para su reino. Sin letra o con letra, usted y yo entraremos al cielo de gloria, porque Dios nos ató en la tierra para entrar a la gloria eterna. Es necesario mudarnos en la nueva creación de Dios. Y dice que eran como 12 personajes. Y oiga lo que pasaba, lo que hizo el Espíritu Santo. Dice que Pablo en la sinagoga, con de nuevo, esa palabra de nuevo en el original griego significa con soltura, hermano. Tocaba. Dice que en una oportunidad llegó a Atenas y vio un templo lleno de diferentes dioses, de Júpiter, de Venus, de Diana. Y también había en un lugar, en ese
de los prosélitos, dice Hechos de los Apóstoles, que entró Pablo y allá al fondo había una pequeña imagen y solo estaba un escrito, decía: al Dios no conocido. Oiga, Pablo de cualquier cosita se agarraba, dijo: de este Dios no conocido yo le vengo a hablar a ustedes, que Cristo vino y murió por nuestros pecados y se levantó de entre los muertos y ahora está a la diestra de Dios Padre. Ese es el Dios no conocido, el que yo les hago ver a ustedes. Y dice que muchos creyeron en la palabra y otros fueron rebeldes, como el día de hoy. Usted no cree que donde usted vaya a predicar, ¡bravo, bravo! Iba a decir chambita, después no dije así, mejor me fui con las dos palabras: bravo, bravo. Porque dije chamba, ya me quisieron tirar tomates aquí, pastor. Hermano, cuando tú anuncias el mensaje, le vas a quedar mal a la mayoría. Pero los que son elegidos te oyen y ponen atención y se van con ese deseo de conocer al Dios que tú le estás transmitiendo. Eso pasó con Pablo, que estaban atentos, dice la palabra, y otros salieron furiosos. Otro día te vamos a atender, Pablo. Eso está en el capítulo 13 de Hechos, por ahí lo busca en casa. Y dice que se quedaron sorprendidos. Y dijo el anciano: ha venido ese animal desinflado, este diumáticos. Pero Pablo predicó por 3 meses la palabra. Digamos que Pablo se sentía como sediento de transmitirles el mensaje. Se sentía atado si no lo predicaba, pero se sentía libre cuando él predicaba la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es refrigerio a la vida del ser. Y persuadiéndolo acerca del reino de Dios. Por eso es que yo tomé parte del principio y parte de este verso 8. Ahí está la palabra: atados en la tierra para el reino de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Los estaba persuadiendo que el reino de Dios se había acercado a ellos. Pero oiga qué pasaba: endureciéndose algunos. Eso es normal. Hoy en día es normal. La gente se endurece. No, de ese evangelio no me hable, ni quiero saber de ese Jesús. Pero invítelo a echarse un 8, un 4 de cerveza, que ahí son buenos pirulay. Dice la visita pastor: yo de vez en cuando me echo los tapirulazos aquí. Y de repente, hermano, cuando eso se abrió, la resistencia, eso es viejo. Pero repito, es porque Dios tiene ya prefijado a quienes tiene elegidos para la vida eterna. Yo quisiera que todos fueran salvos, yo como predicador, pero porque no me compete a mí salvar, sino a Dios. El llamado suyo y mío es predicar a tiempo y fuera de tiempo el mensaje de restauración de Jesucristo. Ese es el llamado que tenemos. Si Dios lo salva, gloria a Dios. Y si Dios no lo salva, ¿quién es el barro? ¿Por qué no lo salvaste? No podemos. Hay muchas de su familia que no son elegidos para el reino. Pero ¿por qué a ellos? Es que Dios a ti te eligió. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? Seguir. Porque si Dios no quiere elegir a los tuyos, ¿cómo lo vas a hacer cambiar a Dios? Porque hay muchos que Dios les ha dado oportunidad tras oportunidad, pero no quieren cambiar. Ya vamos a terminar, 5 minutos y nos vamos. No creyente, maldiciendo, oiga, el camino delante de la multitud. ¿Qué hizo Pablo? Con prudencia, con sabiduría. No, hombre, si le sale a usted un loco en un mercado, usted en vez de usar la sabiduría y decir: está bien, no quiere de Jesús, que Dios te bendiga, dé la vuelta. No se ponga a pelear con él, porque el evangelio no es para pelear. El evangelio es para aquel que quiera conocer la salvación y ser hijo de Dios. A ese Dios le va a poner que
se quede y lo reciba y se arrepienta. Pero si hay rebeldes como los de aquí que maldecían el camino del Señor, usted prudente dé la vuelta y váyase. No me ponga de tú a tú. No, Dios no nos ha llamado a eso. Porque puede imaginar que feo va a ser que usted, como conocedor de la verdad, se ponga a hablar con uno que no conozca. Gloria a Dios. Alabado Dios. Así, qué terrible, Martín. Y de repente, hermano, y oiga qué bonito nombre tenía este perverso, se llamaba Tirano. Entonces, y hacía el buen papel de malvado, tirano. ¿Cuántos tiranos hay acá? ¿Cuántos tiranos hay en las redes sociales? Ahí todos se quedaron en silencio. Hay uno que hasta la picazón le la rodea. Y dijo, me despegaron las chinches y me las tengo que despegar. Y de repente este tirano, dice el verso 10, así continuó por espacio de un año. ¿A cuánto? 2 años, hermano. Ya veo que los faroles ya me quieren fallar de vuelta, me como las palabras. No le digo que no podemos en español, pues tampoco. 2 años predicó. ¿Qué predicaba Pablo? El mensaje del reino. Cuando usted vaya de visita, conviva, pero no deje de transmitir el mensaje de la salvación. Si lo recibe, ha ganado un alma para Cristo. Si lo rechazan, no lo rechazaron a usted, rechazaron a Jesús el Salvador. Pero no por eso usted va a salir de enemigo. No, usted salga feliz, salga alegre, porque usted hizo lo que Dios le encomendó, predicar. Amén, hermanito. Entonces 2 años habitaba en Asia, dice, judíos y griegos. Oiga qué terrible cómo mezcló Dios las dos culturas. Los judíos es Israel, los griegos somos los gentiles, los que no nacieron en Israel, pues para que usted entienda. Y ahí es donde las dos culturas y las dos áreas las unió para hacer un solo cuerpo llamada iglesia. Y dice que oyeron la palabra del Señor. Oiga, usted no va a hablar de su vida personal, hable de la palabra de Cristo. Muchos, en vez de predicar, le hablan, miradme a mí. Como tan bonito. Oh. Gloria a Dios. Tráigame el agua, porque a grito me están pidiendo ahí. Oiga, hermano, oiga, ¿qué hacía? Hablaba la palabra del Señor. Usted no hable de chistes, no hable de leperadas, hable de la palabra que tiene poder para libertar al cautivo, al pecador, al borracho, al idólatra, al brujo, al que todavía tiene odio y mentira. Hable de esa palabra de poder. Lo vamos a hacer. Los felicito a los que lo van a hacer. Hablaban de la palabra del Señor. ¿Y qué le dice que hacía? Y hacía Dios. Oiga, ¿qué va a hacer la palabra? Milagros. Y no es sencillo, hermano, que un dolor de muela reciba sanidad de muela. Yo he oído hablar, ay, ¿qué te duele, hijo? Le dice el predicador. Ay, me duele la muela. Ay, no te preocupes, recibe sanidad de esa muela. Yo mejor le dijera, sanate vos. Gloria al Rey, aleluya. No, usted ore por enfermedades que en verdad, pero un dolor de muela, la solución es sáquesela. Pero no, pastor, yo no quiero perder las muelas. Ay, no la va a perder. Pero si hay una enfermedad más grave, por esa, haga el espacio. Busque a Dios y crea que no se va a ir igual. Se va a ir libre, fortalecida y sana. Porque ¿para qué nos reúne Dios? Para bendecirnos y sanarnos de toda nuestra dolencia. Ahí es donde usted tiene que tener bases, firmeza, seguridad. Que cuando usted invoca a Dios, Dios le va a oír y le va a sanar. Dios le va a oír y le va a abrir puertas. Porque Dios es un Dios poderoso. Por eso es que Israel, cuando Moisés les habló del yo soy, ellos entendieron de quién les hablaba Moisés.
Porque si Moisés le hubiera dicho, el Dios que se me apareció en las montañas de donde mi suegro, eso no le iban a entender ni atención le iban a poner. Porque la palabra yo soy en hebreo significa el que es, el que era y el que ha de venir. La gloria sea siempre para Dios. Anhela ministerio, prepárate, sométete, espera y sé obediente. No dejes que el diablo te mire, no dejes que el diablo te corrompa tu corazón. ¿Qué va a hacer Dios a través de ese buscar, esperar? Dice que va a usar tu vida y va a hacer descender su gloria, y los milagros extraordinarios se van a manifestar como Dios lo hizo con Pablo. Oiga, qué instrumento sencillo. Levanten los que tienen manos, levántenlas al cielo los que tienen manos. Los que no tienen manos, quédense con la mano cuta. Mire, hay unos que solo una mano tienen y la otra están cutos, créeme. ¿Sabe, hermano? Este pequeño instrumento el Señor lo quiere usar a través del Espíritu Santo. Solo deja que Él te lleve, solo deja que Él te capacite, solo deja que Él te use. Déjalo, deja la gloria de Dios que te use. Déjalo. Vas a ver que la sobrenaturalidad es diferente a lo natural, porque ahí es donde la gloria de Él se va a mover. Sería lindo que usted venga diciendo, pastor, les quiero contar lo bello que vimos hoy, que un endemoniado Dios lo libertó. De verdad, ¿a dónde? En la calle. Eso no puede ser Dios, porque va a usar tus manos, manos limpias. Bueno, hay una que hasta las manos andan manchadas de pintura todavía. Mejor seguimos, hermano. Ay, Jesús amado. Cuando los enfermos veían que en Pablo fluía algo sobrenatural, ¿sabe qué empezaron a tomar? Los paños. Y ahí también las iglesias liberales, modernas, que van hablando de prosperidad, y esos grandes megas apostolitis y profetas y evangelistas mundanos de este versículo se han agarrado, y ahí le va el saco ungido y todo ahí. Mancha de ignorantes. El poder de Dios no se mueve en trapos mundanos, impíos, sucios. La gloria de Dios se mueve cuando en la tierra hay un hombre y una mujer que le cree al Señor de señores, al Rey de los reyes. Ahí se va a mover la gloria de Dios. Porque lo que Dios hacía en Pablo era algo sobrenatural, era figurativo. Que cuando el siervo se guarda para Dios, hasta los pedazos de trapo los puede usar para sanar. Pero no dice hágalo, porque si yo no vivo como estos hombres vivían, ¿para qué voy a andar haciendo locuras? Yo vi una vez cuando se puso una fiebre terrible de falsos profetas, el chicle y andaba el predicador, parecía Sancho. Ahí va el chicle ungido, ¿qué lo quiere? Ya. Mire qué inmadurez, mire qué insensatez, qué bajo ha caído la iglesia, sabiendo que Dios en chicle no se mueve su gloria, sino que se mueve cuando hay un corazón contrito y humillado delante de Dios, clamando misericordia, suplicando al Dios de los cielos que se apiade de su necesidad. No, pero el chicle ungido, decía Mejía, démelo a mí, pastor. Otro falso profeta con la manguera bendecida, echándole agua y solo mujeres buscaban ese impío sinvergüenza mundano. Se lo veía donde tenían bastante carne de cebo, porque las mujeres para verse te ponen alambre aquí y por ahí, mira qué pechuga, falsa pechuga. Mujeres vanidosas, boten esas libras de vanidad.
Que Dios no se mueve en carne, Dios se mueve donde está el Espíritu de Dios. Ahí hay libertad, libertad. Ahí se mueve Dios. Porque en 2 de Corintios 3:17 nos dice, porque el Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No dice donde hay más carne, ahí está el Señor. Que el Señor reprenda al diablo. Y que el Señor reprenda a estos falsos evangelistas y falsos profetas y falsos apóstoles. Porque Dios es santo, 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 iglesia de Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, ¿por qué no cambia? ¿Está de acuerdo? ¿Por qué no cambia? Y ustedes que me siguen por las redes sociales, ¿por qué no cambian? Religiosos, seguidores de falsos profetas. Porque muchos no vienen para que Dios les hable en profecía y no les está hablando en la mejor profecía. Pues esta es la mejor profecía, su palabra infalible. Ay, a mí me gusta cómo predica el Señor, pero es muy bravo. Bravo usted porque no deja el pecado sin vergüenza. Hay unos que están pidiendo penitencia. Ay, Padre Santo, ay, tu misericordia. Aleluya. Por eso es que la Biblia dice, Pablo decía, prueben si los espíritus son de Dios o son del diablo. Decía. Pero eso no lo tiene la iglesia, no tiene de ser divino. Y no es porque Dios no los tenga para darlo a la iglesia, es porque la iglesia no se vuelve a Dios a pedir eso. Todo lo que ven, ay, y una vez probé uno de esos, les hablé, ay, yo soy terrible, hermano. Y suena la chicharra y porque estaba saturado, pues. Bueno, decía, la quinta no lo agarran es porque no quiere Dios que los pruebe estos bandidos. Pero lo agarraron a la cuarta, hermano. Y porque el diablo es bien fanfarrioso como muchos de nosotros. Siervo ungido mío, que el Señor me dice que me mandes 500,000, te voy a mandar impío. Que ni yo tenía ni 500 ni $100, no voy a decir que hay aquí que le mandara a mí. ¿Cuántos se han ido de bruce con estos megatelefonistas? Sí, hay muchos, aunque usted no diga nada, o sea que usted se ha ido de bolsa, si usted mire, y usted también es, mire, orejón y orejón. Así es que él nos sacó de esa falsa cristiandad. Le llamaba a la profeta y le decía, así dice el santo, y decía que mandarle tanto, ay, te vas, siervita amada. Y a Bethesda le cuesta las $20, les duele. Estamos vivos. Pónganse de pie porque la cosa calita en medio así. Ay, pastor. Ay, mire qué hermoso nos habla Dios para que no caigamos en el engaño. Por eso es que Dios nos amonesta, porque nos ama y no quiere que usted y yo caigamos en el error. Cierren sus ojitos, mediten la palabra. Dios lo ha elegido a usted y a mí para cosas grandes. Solo hay que guardarnos y esperar en su voluntad. No quiera apresurar los tiempos de Dios y no quiera ayudar a Dios, porque a Dios nadie le ayuda, Él lo hace todo. Si usted siente que se ha alejado poco a poco de la gracia de Dios y ha dejado lo más vital, lo más importante, que es la oración, yo le digo, vuélvase a Dios. Dios le ha atado no para destruirlo, lo ha atado para su reino, para que cuente las grandezas y las maravillas de Dios. Si hay alguien acá presente, varón, hembra, joven, jovencita, que no ha valorado todavía lo que es la voluntad perfecta de Dios para con su vida, que está en dos pensamientos y no haya qué decisión hacer o tomar, venga a Dios.
Que el Espíritu Santo le capacite, que el Espíritu Santo le llene, que el Espíritu Santo le renueve su mente, le renueve su corazón, que los pensamientos suyos sean los del Señor. Padre, yo te doy gracias por tu hermosa y bella palabra. Desate los cautivos y traiga de su presencia tiempos de refrigerio. Que su palabra, su pueblo tenga oído pronto y corazón dispuesto a recibir el consejo de tu palabra. Señor, haga los cambios, por favor. Señor, no te olvides de que tu iglesia gime por esa gloriosa redención de nuestras vidas para contigo. Pon ese anhelo, pon ese deseo, pon ese despertar en su pueblo. En cada creyente ponga su voluntad, Señor, que ellos tengan disponibilidad para venir a tu casa, a tu presencia, a exponer sus necesidades y que anhelen tu venida, Señor. Reprendemos toda comezón de profecía que muchas veces no viven para ti, esos falsos predicadores que andan en toda la tierra, Señor. Pero aquí hay un pueblo celoso, aquí hay un pueblo que anhela tu justicia, aquí hay un pueblo que anhela tu presencia, Señor amado. Oh Dios mío, limpia y consagra a tus hijos, Señor. Llénalo de tu gloria, llénalo de tu presencia. Levántalos con nueva fuerza, con nuevo vigor, Señor. Y bendice a tu pueblo, Señor. Restaura a tu pueblo, Señor. Renueva a tu pueblo, Señor. Rompe ataduras, rompe cadenas, Señor. Reprenda toda artimaña del diablo, Señor. Todo acomodamiento, toda rebeldía, toda murmuración, todo rencor, todo odio, todo chisme, Señor. Desátalo y repréndalo de su pueblo. A los libres de esos espíritus inmundos y pon en ellos, en tu pueblo, pon en tu iglesia, Señor, en cada uno de nosotros, sinceridad, arrepentimiento, obediencia a tu palabra y hacia ti, Señor amado. Bendice, alma mía, Jehová. Gracias. Dale gracias. Que tu pueblo tenga buen corazón para retener tu palabra y que tu Espíritu Santo la sazone para que dé frutos para la gloria tuya, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Gracias. Amén. Yo bendiga a los que pasaron.